glucógeno, ¿sí? Pero si a mí se me olvida, pues me acabo la reserva y no estoy comiendo. Entonces, glucosa, aminoácidos, proteínas, es importante. Los lípidos también están ahí y también entre ellos los ácidos grasos, el colesterol, las lipoproteínas y recuerden las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles no las eliminamos. Las vitaminas hidrosolubles, ¿que cuáles son? Todas las que no son alérgenas. Exactamente, ¿sí? Entonces, por eso cuando toman vitaminas y sus no tienen requerimiento, vamos, o sea, están llenos sus depósitos, entonces empiezan a hacer pipí de colores, ¿sí? De repente hacen amarillo, de repente hacen naranjita, ¿por qué? Porque al ser hidrosolubles las elimino. El problema es con las hidrosolubles, con las liposolubles. Esas no las elimino, esas las guardo, y ahí se me quedan, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos dentro de una población en donde nuestra alimentación está balanceada, ¿sí? Y está bien, en realidad no requerimos un suplemento alimenticio con vitaminas, ¿vale? Inactivación de sustancias. ¿Inactivación a qué se debe? Citocromo P450, que es el que más nos recordamos, y tiene mucho que ver con medicamentos, ¿sí? Pero no nada más son medicamentos, son toxinas. Inactiva esteroides y algunas otras hormonas, o sea, es toda una maquinita ese hígado. Síntesis de proteínas plasmáticas, proteínas de fase aguda. Por eso si nos ven feo, le vamos PCR y BCG. ¿Sí? Albúmina, importante la albúmina en la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Por qué? Porque si mi paciente está desnutrido, tiene albúmina baja, ¿qué va a pasar con el medicamento? Su distribución se va a ver afectada. ¿Sí se acuerdan cuál era la distribución? Se va a ver afectada, entonces al paciente, oiga, ¿por qué no le hace el medicamento? No, no es que no le haga, es que está súper desnutrido y no tiene cómo transportar ese medicamento hacia la célula diana. Proteínas fijadoras de esteroides y otras hormonas y la inmunidad con las células de Q. Entonces, son grupos muy importantes que tenemos que recordar. Porque de ahí, entonces ahora sí se nos vienen las pruebas de función hepática, que hasta le ponen PFH, ¿sí? Pero, dependiendo de lo que yo esté buscando, es lo que en realidad tendría que solicitar, ¿sí? Si yo estoy buscando la integridad de los hepatocitos, pues me lo da la ACTH, la LTH y la DHL, es lo que me da la integridad del hepatocito. Esas son para lo que nos sirve. La función excretora biliar, pues las bilirrubinas, directa e indirecta, ¿sí? La fosfatasa alcalina, la glutamil transpeptidasa sérica y la 5-neoclotidasa, ¿sí? Casi nunca las pedimos, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la sustancia que me va a decir en realidad si hay una enzima de membrana plasmática alterada? Pues la GGT. Y la GGT casi siempre se nos altera cuando la hepatopatía es crónica, ¿sale? En aguda no se eleva tanto como se elevaran la integridad de los hepatocitos. ¿Por qué? Porque dan de cuenta que los está tronando en ese momento, ¿sí? Y la función, ahora sí, la albúmina, el TP, por eso el INR se eleva, ¿sí? Entonces, no pidan TP y TP, no, ¿sí? Acuérdense, esto implica un gasto tanto para el paciente que lo está pagando o para la institución en donde lo están solicitando. Entonces, si no lo requiere, no lo pida, ¿sale? Porque luego le sale chueco y luego, ¿y por qué me salió así? Entonces, si solamente queremos valorar hígado, no vamos a pedir vamos a pedir TP. O sea, solo TP. Exactamente. Porque es lo que en realidad te va a hablar
de que el hepatocito esté funcionando adecuadamente, por lógica. Si hay una insuficiencia hepática aguda, pues no va a estar funcionando bien el hepatocito y es por eso que los tiempos de la coagulación se nos prolongan, ¿vale? ¿Por qué amoníaco sérico y por qué prueba de aminopirina? ¿Por qué? Porque en ocasiones el paciente no sabemos la situación por la cual está con un estado neurológico alterado y esto es lo que nos daría el diagnóstico de una encefalopatía hepática. Aunque como lo vamos a, o sea, diagnóstico bioquímico de una encefalopatía hepática, como lo vamos a ver posteriormente, en realidad el diagnóstico es clínico, ¿sí? Tenemos estudios de laboratorio y gabinete que nos pueden ayudar a determinar si tiene encefalopatía hepática o no, pero la realidad es que no le vamos a hacer electroencefalograma a todos los pacientes que nos lleguen con una alteración, ¿vale? ¿Y para qué la eliminación de galactosa? La eliminación de galactosa, ¿para qué te sirve o por qué te sirve? Acuérdate que dentro de tú lo que estás hablando es de la función del hepatocito, ¿sí? Si tú tienes una galactosa elevada, ¿sí? Quiere decir que el hepatocito no te está trabajando adecuadamente. O sea, estas pruebas son para ver si el hepatocito te está funcionando bien. Okay. ¿En qué situaciones lo puedes dar? Son en situaciones muy específicas, casi siempre cuando los pacientes están o caen en insuficiencia suprarrenal aguda, ¿sí? Los pacientes con insuficiencia suprarrenal aguda, si no los tratamos rápidamente, se nos mueren muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el esteroide es vida y que resulta que no tienen esteroides, entonces desencadena toda la cascada, ¿sale? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que nosotros pedimos para ver? Albúmina sérica y TP, ¿sale? Es lo que normalmente solicitamos para ver si la función del hepatocito está adecuadamente. Entonces, si ustedes en un examen de laboratorio encuentran ACTH, ALH normales, ¿sí? Bilirrubina sérica elevada. Y de la bilirrubina sérica es a expensas de indirecta. Encuentran albúmina sérica normal, 4.5, ¿sí? Y encuentran un TP normal con un INR de 1.2, ¿sí? ¿Qué piensan? Exacto. Nada que ver con el hígado. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso es importante. ¿Qué es lo que le dio la pauta que ustedes me dijeran hemólisis? La bilirrubina, la cual estaba alterada, que era la indirecta, no la directa. ¿La directa de qué te hablaría? La directa te habla que hay un patrón colestásico y la directa te habla que efectivamente el problema en el hígado está tanto para formación como para secreción de la bilis. En el contexto de que tenga un cálculo ahí atorado, bueno, pues es que está tapada y no sale, por eso se te está elevando, ¿vale? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos clasificar la insuficiencia hepática aguda, que ¿qué características va a tener? Encefalopatía y tiempos. Encefalopatía y tiempos, ¿sale? No se les olvide, ¿sale? ¿Por qué? Porque luego no lo ven amarillo y dicen, ay, no tiene eso, no, pues sí, sí tiene, ¿sale? Ok, entonces, nosotros con la clasificación de Wright lo podemos clasificar en hiperaguda hasta crónica, ¿sí? Es una similitud a lo que pudiéramos tener con una enfermedad renal aguda, ¿sí? Entonces, hiperaguda dentro de los primeros 7 días, pero fíjense, se va hasta los 28 días, la aguda todavía puede ser un mes. Si ustedes recuerdan la hepatitis A, que es una de las principales causas de insuficiencia hepática, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene de pródromo? Es decir, antes de que me ponga amarilla. Cuando empiezo con náusea, con vómito, con malestar general, casi siempre son 7 días, ¿sí? Hasta después del día 7 o del día 10, entonces me empiezo a poner amarilla, ¿sí? Duro amarilla, súper amarilla, fosforescente casi, alrededor de 5 días y después va bajando. Entonces, esto se trata o esto puede acudir a que mi paciente puede durar hasta un mes, ¿vale? En la subaguda puede durar 5 semanas. ¿En qué casos puedo estar ante una situación de una insuficiencia hepática subaguda? 5 semanas es como un mes y 2 semanas más o menos. ¿En qué caso, por ejemplo?
hepatitis B, antes de hacerte crónica. Sí, exactamente. ¿Cuál otra? ¿Allá? Crónica agudizada. No, pero acuérdate, estamos hablando, si está dentro de una crónica agudizada, una descompensación más bien, ¿sí? Una descompensación de una enfermedad crónica, pero ya lo conoces, ya no es un paciente, tiene una enfermedad fetal, ¿sí? Y se tiende a cronificar después de las 28 semanas. Es decir, si me llega a más de 28 semanas, lo más probable es que mi paciente vaya a seguir progresando y eventualmente va a progresar a cirrosis hepática. Doctora, ahí en la presentación decía el primer signo como ictericia. Entonces, ¿sí lo contamos como de los 3 importantes o no? Lo que pasa es que acuérdense que cuánto tienes que tener las bilirubinas para que te veas amarillo. ¿Cuánto? ¿Arriba de cuánto? ¿Arriba de cuánto tienes que tener las bilirubinas? Puedes tener ictericia de mucosas, entonces hay que revisarla abajo de la lengua. Ni siquiera la esclera se pone amarilla primero se pone abajo de la lengua. Entonces por eso tiene un motivo por el cual te revisamos la boca, ¿sí? Para ver si tiene o no. Pero si tú ya quieres ver a tu paciente amarillo fosforescente, ¿cuánto tienes que tener de bilirrubina? Exactamente. ¿Sale? ¿Sale? Arriba de 3. Entonces si tienes a lo mejor ya te sale de rango el 1.7 dentro de tu laboratorio, pero tú no ves a tu paciente amarillo. ¿Sale? Entonces es importante. Entonces la lesión hepática aguda, la característica es que tiene lo mismo, tiene una lesión al hepatocito, coagulopatía, pero no tiene alteración al nivel de conciencia. ¿La parte de que tiene que ser de 3 bilirubinas totales? O... Sí, totales. Ajá. Ya después va a ver de cuál. ¿Sí? Pero para que se te ponga amarillo, o sea, eso es lo que, para que lo puedas en realidad ver. ¿Sí? Entonces, si hay una lesión hepática aguda, no hay alteración en nivel de conciencia. Cuando hay una insuficiencia hepática aguda, ya hay alteración en el nivel de conciencia. Esa es la diferencia. ¿Tengo o no tengo? O sea, el examen neurológico es lo que me va a dar la pauta. En ambas tengo lesión al hepatocito y en ambas tengo prolongación de tiempos de coagulación, en este caso de INR. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestro paciente, o cuál es la diferencia entre una insuficiencia hepática aguda o si es una agudización de una insuficiencia hepática crónica? Normalmente en la aguda hay un deterioro de la función hepática en el contexto de que el hígado ya está enfermo. Un paciente, cuando esté enfermo crónicamente el hígado, ¿qué lo descompensa? Todo. ¿Sí? Todo. Estrés, cirugía, una infección, el consumo de alcohol, inclusive el consumo de algún medicamento que inclusive nosotros lo estemos prescribiendo. ¿Sí? Estos pacientes, o en estas 3 causas, se consideran insuficiencia hepática aguda si presentan alguna descompensación aguda más encefalopatía hepática, a pesar de que tenga una enfermedad hepática preexistente. ¿Recuerdan qué es la enfermedad de Wilson? Sí, la acumulación De cobre, exactamente, en muchos lados, pero principalmente en el. ¿Sí? La reactivación de la infección por hepatitis crónica, por infección por virus de hepatitis B. ¿Sí recuerdan eso, verdad? No es que nos reinfectemos, sino que puede haber una reactivación. Eso es lo malo que está teniendo la hepatitis B. Y es por lo tanto la principal causa por la cual se cronifica, ¿sí? Y el síndrome de Budd-Chiari. ¿Qué es el síndrome de Budd-Chiari? Así es, ¿vale? Es un problema vascular. Doctora, entonces dijo que esas 3 causas, aunque son crónicas, si se descompensa, sí se considera insuficiencia hepática. Exactamente, nada más esas 3 es como si ya estuvieras enfermito de algo, ¿sí? Pero puedes vivir así, bueno, puedes vivir así, ¿vale? Entonces, de aquí nos vamos a las etiologías, ¿sí?
Principalmente son por virus. En México es hepatitis A. ¿Sí? Los tercermundistas, la principal causa de una insuficiencia hepática aguda es viral. En países desarrollados o del primer mundo es medicamento. ¿Vale? Pero para nosotros es casi siempre por A. Siempre tengan en cuenta el citomegalovirus, muchachos. El citomegalovirus es un virus que está olvidado y que en realidad hasta el 95% de nosotros, si nos hacemos examen ahorita, vamos a tener anticuerpos para citomegalovirus, ¿sí? La cosa es que a veces no da síntomas y a veces nada más se los achacamos a los pacientes que tienen algún inmunocompromiso, como son trasplantados, diabéticos, pero la realidad es que el citomegalovirus está entre nosotros y no pensamos. Entonces, ¿sí podrías pensarlo como causa en un paciente inmunocompetente? Claro. Sí. Ok. Claro que lo puedes pensar, ¿sí? Y normalmente lo haces por descarte, Ok. ¿sale? No es la primera motivo por el cual dices, pero si ya tienes exámenes y están negativos para las hepatitis, o sea, tienes un perfil viral negativo completamente, puedes considerar al citomegalovirus como una causa. Si se fijan, posteriormente les hacen TORCH, casi siempre en el abordaje, ya que no sale nada, entonces ya les empiezan a hacer TORCH, buscando también Epstein-Barr y herpes virus, ¿sí? Entonces, sí lo puedes considerar en un paciente inmunocompetente, ¿sí? Sí lo puedes considerar. Dentro de los medicamentos, híjole, pues hay muchísimos, ¿sí? Hay muchísimos. ¿Y de qué depende, doctora? Pues de la susceptibilidad de cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que tienen más de 50 años tomando fenitoína y no les pasa nada. Hay pacientes que llegan con estatus epiléptico, les ponen una dosis de FH y hacen esta. ¿Sale? ¿De qué depende? De cada persona. El haloteno era un gas que se utilizaba en anestesiología, ha ido en desuso, ¿sí? Pero era muy común que el paciente entrara por una apendicitis, por una colecistitis y saliera con hepatitis. Y todo el mundo se lo achacaba al evento quirúrgico y resultó que no, que era al gas, ¿sí? Entonces, como les digo, en países del primer mundo, la insuficiencia hepática asociada a medicamentos es lo más común. ¿Qué es el tetracloruro de carbono o algo así? El tetracloruro de carbón lo utilizaban para lavar algunas cosas en los medios hospitalarios o para filtros de los aires acondicionados. ¿Sí? Síndrome de Buchari, enfermedad de Wilson, enfermedad cardíaca. Hay una cosa que se llama cirrosis cardíaca. ¿Sí? El paciente ¿cuál es la primera causa de insuficiencia cardíaca? Hipertensión, ¿vale? Y después angiopatía isquémica, ¿vale? Normalmente es hipertensa. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca nos hacen este tipo de pacientes? Bueno, con fracción de ¿Derecha o izquierda? Izquierda. ¿Y cuál es la principal causa de la insuficiencia cardíaca izquierda entonces? Hipertensión. Y insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sale? Si hay insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué pasa? que va hacia atrás retrógrado. Hay reflujo y se congestiona el hígado, ¿sí? Y entonces tenemos una cirrosis cardíaca. Por lo tanto, un paciente que se infarta, que llega con ustedes con infarto agudo del miocardio, ¿sí? Igual, llega en ventana, lo llevan, lo meten a cateterismo, ¿sí? Le ponen sus stents, Super New Plus Ultra, y a los 2 días, el paciente empieza a ponerse amarillo, con prolongación de tiempos de coagulación y hepatán. ¿Qué le pasó? Necrosis. ¿Por qué? Porque el vasito, la vena se
hepática, que es la que llega a la vena cava, es la que suele ser congestionada. Y entonces, la zona más cercana es la zona 3. Se comporta como si fuera un síndrome de Budd-Chiari, pero en vaso pequeño, ¿sí? O sea, el Budd-Chiari es desde abajo, o sea, en la grandota. Estos no, ¿sí? Entonces, ojo, estos pacientes, y a veces se piensa que son insuficiencias, que son hepatopatías de origen cardíaco porque se infartó el paciente, y en realidad es que no, ¿sí? ¿Por qué mi paciente puede tener prolongación de tiempos de coagulación? Inclusive porque lo sometiste a un cateterismo cardíaco y o lo trombolizaste. Entonces, por eso es importante saber los antecedentes. Y el que dijo que tener hijos era lo más natural del mundo, quiero platicarles que no, ¿sí? Porque las embarazadas tienden a ser hígado graso, tienden a ser síndromes colestásicos, ¿sí? Entonces, este tipo de pacientes hay que cuidarlos de manera importante. Como les había platicado, la hepatitis viral es la principal causa en países en desarrollo, y dentro de las otras causas, principalmente el paracetamol dentro de las drogas, vamos a encontrar que se encuentra dentro de los medicamentos. Las hepatitis medicamentosas van a ser, las vamos a encontrar más frecuentemente en los países de primer mundo, ¿sí? Y si se fijan, bueno, aquí no sale México, pero pues sale Chile y sale India, ¿sí? Y en donde encontramos que los virus, las causas virales son las causas más comunes, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que saber o qué es lo que tengo que pensar en el abordaje de este tipo de pacientes? Tengo que establecer la causa, ¿sí? Ya que es muy importante para guiar el tratamiento y ver cómo le va a ir a mi paciente y si es candidato o no a hacerle un trasplante hepático, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de determinar la causa o la etiología, ya que dentro de las complicaciones que puede tener mi paciente, si se fijan acá, hasta el 80% puede cursar con lesión renal aguda, ¿sí? Y eso se llama un síndrome hepatorrenal. Hay tipo 1 y hay tipo 2, ¿sí? Desgraciadamente en los síndromes hepatorrenales de 100 se nos mueren 102, ¿sí? Tienen una alta mortalidad. Hay alteraciones en la hemostasis, ¿sí? Hay alteraciones neurológicas, el paciente se nos muere de edema cerebral, ¿sí? El paciente tiende a hacerse blanco fácil de infecciones, sobre todo de infecciones de vías urinarias. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes tendemos a invadirlos, ¿sí? Puede haber arritmias, ¿sí? Sobre todo asociadas a el edema cerebral. Puede haber neumopatías pulmonares asociadas, hacen síndromes de derrames pleurales estos pacientes, ¿sí? Y finalmente nos pueden hacer SIDA. Causas importantes o causas puntuales. Encefalopatía hepática. ¿Qué pasa? Hay pérdida de los hepatocitos funcionales y hay desviación de la sangre hacia la circulación portal a la sistémica. Esto hace que disminuye el metabolismo y la excreción de amoníaco por la masa hepática restante. Entonces el amoníaco se eleva y empieza a haber alteraciones neuronales y hay edema cerebral. O sea, el amonio hace muchos estragos. Entonces yo tengo que clasificar esta encefalopatía hepática, ¿sí? Características principales, como se fijan aquí, dice electroencefalograma. En mi hospital tengo 3 meses sin electroencefalograma, entonces estoy en el hoyo, ¿sí? Entonces no. ¿Qué me queda? El área clínica, ¿sí? El área clínica, dentro del grado 1 puede haber euforia o depresión, o inclusive el paciente puede estar asintomático, o sea, está de lo más tranquis en su casa. La característica en el 2, más que el problema mental, siempre que vean asteristis, clasifíquenlo como una 2, siempre, ¿sí?
La 1 no tiene, desde la 2 tienen asterixis y pueden tener o no alteración, o sea, pueden tener letargo o no, ¿sí? ¿Qué es letargo? ¿Cuál es la diferencia entre letargo y coma y somnolencia? Y te hablan con pura cosa verbal, te puedes volver a despertar. Y ya con el letargo tienes que hacer cosas dolorosas, estímulos dolorosos para que se quede despierto y coma. ¿Y coma? Ya no. Y aunque le explotes la bomba ahí, despierta, ¿sale? Entonces hay que saber o hay que tratar de distinguirlos porque lo usamos de manera indiscriminada, lo usamos igual. Doctora, ¿Sí? si dijeran letargo, entonces pensarían más en el 3, Casi siempre, no, pensarías en el 2. pensarías en el 2. Casi es que el 1, haz de cuenta que en el 1 el paciente puede estar normal, pero ya puede estar mal dormido en ocasiones, o sea, el paciente ya puede tener síntomas, ¿sí? Pero lo que siempre les digo, ¿por qué es importante clasificarla? ¿Por qué la clasificamos? ¿Para qué? Dirigir el tratamiento Dirigir el tratamiento, y el pronóstico, ¿sí? Y sobre todo saber si el paciente lo voy a tratar de manera ambulatoria o lo voy a hospitalizar, ¿sí? Una encefalopatía grado 1 se puede tratar de manera ambulatoria, una encefalopatía grado 2 no la manden a su casa, porque les va a evolucionar rápidamente, ¿sí? O se les va a complicar. Si el paciente está letárgico y le dan de comer, ¿qué va a pasar? ¿Se aspira? Va a aspirar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que los grados de encefalopatía no sirven para nosotros poder clasificar a nuestro paciente. El que ya no va a tener va a ser el grado 4, porque ya está tan out que ya va a estar en coma, ya no va a tener asterisco. Bueno, este nada más es la imagen de lo que les expliqué al principio, el cómo la circulación se va hacia de la porta a la sistémica y esto hace que aumenten los niveles de amoníaco y se nos pase a la barrera hematoencefálica y por eso el paciente se nos pone chulo. ¿Qué tengo que hacer para tratar de buscar la etiología? Primero, preguntar siempre qué medicamentos está tomando, ¿sí? Si bien en México no es una causa o es la segunda causa de una insuficiencia hepática, de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Si hay abuso de sustancias, si hay ingestión de hongos o si hay ingesta de intentos suicidas. ¿Por qué? Porque eso me habla que pudo haber ingerido algún tóxico, ¿sí? Condiciones que van a favorecer a una insuficiencia hepática aguda. Bueno, pues primero que el hígado ya está enfermo. Abuso activo y dependiente de alcohol a otras sustancias. Embarazo. Viajes a áreas endémicas. Que tengan tratamiento inmunosupresor. O quimioterapia e historias de enfermedades autoinmunes. Y las condiciones que van a impactar sobre la decisión de un trasplante. Historia de enfermedad hepática crónica. Un paciente que ya tiene hipertensión portal, ¿es candidato o no a hacerle un trasplante hepático? No, ya no. ¿Por qué? Porque pues como ya tienes la hipertensión, si le pones uno nuevo, te va a volver a hacer lo mismo. Se lo va a volver a echar, así es. Alcoholismo, historia de cáncer, enfermedad severa congestiva cardíaca y respiratoria. ¿Por qué? Casi similar, está el problema. Puedes volver a crear como el síndrome cardiohepático o algo, o sea, como de que un órgano afecte al otro, ¿no? Exactamente, le necesitaría cambiarle el corazón, los pulmones y el hígado. O sea, necesito cambiarlos todos, ¿vale? Entonces, por eso es importante. Entonces, la insuficiencia hepática aguda se va a caracterizar clínicamente por lesión hepática. ¿Cómo la voy a diagnosticar? Porque las transaminasas se me van a elevar 2 a 3 veces, ¿sí? Porque voy a tener encefalopatía hepática y porque mi INR va a estar mayor a 1.5. Características importantes, ¿sí? Aminotransferasas se van a elevar de 2 a 3 veces. Encefalopatía hepática y prolongación de tiempos de coagulación
coagulación con INR mayor de 1.5. ¿Aquí se eleva una más que la otra de las aminotransferadas? Tú dime. Bueno, ok. Depende de la etiología, ¿vale? Pero depende, siempre véanlo. Por lo tanto, cuando tu paciente ingrese a hospital y tenga más de 1000 de TGO y o de TGP, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? 1000. Suero, sí, glucosa, exactamente, le tienes que pasar glucosa. Ese sí, le tienes que infundir solución glucosada al 5%. ¿De TGO? Ese sí. De cualquiera de las aminotransferasas. Cuando las vean arriba de 1000, siempre, y no pueda comer el paciente, siempre pónganles glucosadas. Y siempre monitoricen la glucosa y pueden utilizar bolos de dextrosa al 50% en dado caso que se requiere. ¿Vale? Entonces, sí es importante. Doctores, ¿tienen alguna duda? ¿Nos pueden pasar a platicar? Entonces, ¿qué es que van a tener? Bueno, puede tener ictericia, sí y no, ¿sí? Porque va a depender del grado, del nivel de bilirrubina conjugada que tenga. Prurito, ¿por qué tienen prurito estos pacientes? Se asientan, pues. Entre mí y eso da prurito. ¿En dónde? En la zona. ¿En dónde sientes la comezón? ¿Qué parte de la piel? ¿Qué campo? Epidermis, ¿no? En la epidermis, sí, hay depósito de bilirrubina porque no la puede, y eso te condiciona irritación, ¿sí? Y la irritación es un dolor, y es lo que te provoca la comezón, ¿sí? Letargo o alteración del estado mental, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, o sea, si se fijan todo lo demás, puede ser muy inespecífico, ¿sí? En el laboratorio, ¿qué tengo que solicitar? BH, ¿por qué? ¿Para descartar la infección? Uno, ¿y para qué más? ¿Qué más? ¿Qué tengo que ver? El INR. No. ¿Por qué? No me acuerdo por qué, pero sí recuerdo que cuando hay daño hepático, La trombopoyetina, ¿no? Podría hacerse. Exactamente, así es, ¿sí? Entonces, no nada más te sirve la BH para saber si está infectado tu paciente, también te sirve para ver el nivel de plaquetas. El TP con un INR, la química sanguínea, ¿por qué voy a pedirle sodio, potasio, cloro, bicarbonato, nitrógeno, creatinina, glucosa? ¿Por qué le voy a pedir todo eso, doctora? No invente. Para ver si hay afectación renal también. Uno, te puede ayudar a ver afectación renal. ¿Para qué más? Esa de la glucosa. La glucosa, muy bien. Pues están en todos, ¿no? Hay alteración hidroelectrolítica por ácidos, por extravasación de líquido. Exactamente, así es, porque hay una distribución anómala de los líquidos porque las proteínas pierden o se pierde la presión coloidosmótica, entonces el paciente puede tener tanto una hiponatremia dilucional como una hiponatremia real, dependiendo de los casos, ¿sí? Las demás alteraciones en el calcio, en el magnesio y en el fósforo casi siempre van relacionadas con que hubiera, que el riñón también estuviera entrando dentro de este círculo vicioso. Y ahí está, miren, su perfil hepático. ¿Para qué me va a servir? El AST, el ALT, la fosfatasa alcalina, la GGT, las bilis. ¿Qué voy a, qué quiero buscar? A ver, ¿Patrones? ¿Qué tanto se eleva? ¿Qué ¿Cuál se parte eleva de más? la... ¿qué tanto se eleva? ¿Cuánto se eleva más? Y si se pierde o no la relación ALTH-LH. Bien, la fosfatasa alcalina, ¿de qué me va a hablar? metabolismo de hepatocito? ¿Metabolismo? ¿O también me habla de integridad? Estructura, porque es una enzima que está en. Exactamente, así es. ¿Y la GGT? Esa venía hasta abajo. También, ¿no? ¿Sí no era metabolismo crónico? Para descartar algo crónico. Membrana, exactamente. Por eso, si ya está alterada la membrana, por eso se ve afectada en las crónicas. Así es, ¿sí? Gasometría arterial. ¿Por qué gasometría arterial? Pues lactato, citraglaciosis por ácido láctico. ¿Pero por qué? Que pudiera haber Porque tu una- paciente con una insuficiencia hepática te puede hacer o te va a hacer
una cirrosis metabólica. Ya no metaboliza la... Amoníaco en sangre. Exactamente, porque puede estar dañado el riñón, ¿sí? O porque tu paciente ya, la etiología, o sea, si está chocado o está infectado, la misma infección es la que te puede caer en que hagas una cirrosis metabólica. Y digo cirrosis metabólica porque es lo más común que vemos, ¿no? ¿Sí? Prueba de embarazo si es mujer, híjole, esto nunca se les olvida. Y no nada más en insuficiencia hepática, ¿sí? Cualquier paciente que llegue a hospital, ¿sí? En edad reproductiva, que no use un método de planificación familiar de manera continua, debemos de descartar que esté embarazada. ¿Sí? Marcadores autoinmunes. ¿Cuándo pedimos marcadores autoinmunes? Cuando Historia sospechamos que la familiar. etiología puede ser. Exactamente, y normalmente cuando no te sale nada, ¿sí? O sea, no sabes por qué, entonces ya le empiezas a buscar como la causa de los autoinmunes, ¿sí? Y el amonio arterial, como le digo, muchos hospitales lo tienen, otros hospitales no. Las aminotransferasas elevadas, ¿sí? Siempre tienen las aminotransferasas, la bilirrubina y la fosfatasa alcalina, la encefalopatía hepática y volvemos otra vez al TT. ¿Por qué el TTP no tiene injerencia en este contexto? Exactamente, porque nada tiene que ver en el trabajo o en el metabolismo que tendría que pasar por el hígado, ¿sí? Entonces, si yo les estoy diciendo que la causa más común es viral, ¿qué pedirían primero? Pero A, B, C, citomegalovirus. Depende del contexto. ¿Por qué? Pues si es agudo te irías a... También sí Pero viajó. en algún momento la B es aguda. Y la historia. También la historia sí viajó. Sí, no Él sí, no sí. sacó. Exactamente. Uso de drogas. Uso de drogas. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque a veces dicen, ay, es una hepatitis aguda, pídele todo. ¿Qué tal si te sale el A y el B positivo? Pero es que depende, si es de superficie. ¿Qué tan O si es debajo que no? Exactamente, entonces puede crear confusión. ¿Qué pasa si te sale el A y el E positivo? El A y el D. ¿Te puede salir el D solito? Tendrías que buscar B, ¿no? Exactamente. ¿Sale? Entonces sí tendríamos que ver, y si se fijan casi siempre hasta abajo están todos los demás, citomegalovirus, herpes, Epstein-Barr, ¿sí? Pero sí se pudieran hacer. ¿Qué es lo primero que pensaríamos? Dependiendo de la historia clínica de tu paciente, si es usuario de drogas, si tiene relaciones sexuales de riesgo, si no utiliza métodos de barrera o sí, más bien métodos de barrera, entonces te vas porque sea más bien un padecimiento que se puede cronificar, ¿sí? ¿Qué es lo bueno que tenemos ahorita con hepatitis C? ¿Qué han visto en hepatitis C? La hepatitis C también es aguda, en algún punto. Exactamente, se puede dar tratamiento y ¿qué creen? Está muy caro. Se curan. Entonces está súper padre porque se negativiza, o sea, se curan de la hepatitis C. ¿Por qué la hepatitis C sí la pueden curar y la B no? ¿Por qué tenemos vacuna para hepatitis B y para hepatitis C no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí saben eso, ¿verdad? Que no tenemos vacuna para hepatitis C, desgraciadamente, pero ya tenemos tratamiento. No es porque es como el ¿Genoma? Genoma, ¿qué? Pues por ejemplo, la B es el único que es ADN. Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? Se Que implanta si no ¿no? se puede en las- recombinar bien la... Pero se tiene que meter para poderse replicar. Ajá.